Eh, Buenos días a todos, muchas gracias a todos por estar acá. Inicialmente quiero hacer una pequeña presentación. Nosotros somos, nosotros somos estudiantes de la Maestría de Gerencia de Proyectos de la Universidad de AN. La materia a la cual corresponde esta actividad es Integración del Proyecto PMI. Pertenecemos al grupo de trabajo colaborativo número 1 y los integrantes somos Juana Costa, ingeniero civil de Parlat; Gerardo Márquez, ingeniero civil, gerente de Silicon Ingeniería S.A.; Diana Sánchez, negocios internacionales, líder de proyectos Pensemos Soluciones de Industria S.A. Y quien les habla, Álvaro Perdomo, ingeniero agrícola, gerente técnico de Netafim Colombia. A continuación, le daré paso al invitado especial, Jaime Arturo Vargas, gerente de perforación de Netafim Colombia, para que nos cuente un poco sobre su experiencia como gestor de proyectos. Por favor, Jaime, ¿podría regalarnos un resumen de tu perfil profesional? Claro, Álvaro, buenos días para todos. Pues como dijo Álvaro, yo soy el gerente de perforación de Netafim Colombia SAS. Llevo 30 años en la empresa. Mi profesión es geólogo. Yo soy geólogo de la Universidad de Caldas. Tengo una maestría en Administración de Negocios, un MBA de la Universidad ICESI en Cali, y tengo una certificación como PMP del Project Manager Institute, que está vigente actualmente. La tengo hace unos 12 años más o menos. Y pues mi experiencia básicamente en proyectos es en la perforación de aguas subterráneas, perforación, mantenimiento y en general experiencia en proyectos que tienen que ver con aguas subterráneas. Ok, Jaime. Buenos días, ¿cómo está Jaime? Mucho gusto en Eh, conocerlo. eh, Mucho gusto, Gerardo, igual. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, ya que nos cuenta que ha tenido bastante como experiencia trabajando con perforación de pozos, ¿cuáles son las buenas prácticas que usted utiliza para la gestión de proyectos que tienen que ver con ciclos de vida de carácter predictivo? Sí, bueno, los proyectos de perforación de pozos generalmente los manejamos por el método tradicional, o sea, sabemos, conocemos el alcance con bastante exactitud, o sea, todo el ciclo de vida del proyecto es conocido y se planea con anterioridad. Nosotros, digamos, hacemos todas las etapas de planeación del proyecto. Digamos, no completamente, obviamente algunas se adaptan, digamos, la empresa está en vías de formalizar su gestión de proyectos, digamos, con unas prácticas que sean generalizadas, pero digamos, cada área incluye algunos procesos de la gestión de proyectos. Nosotros hacemos un project charter al inicio del proyecto. Definimos el alcance, el tiempo y el costo y la calidad antes de iniciar. Hacemos una planeación mediante un cronograma, generalmente un Gantt, para hacerle seguimiento. Se realiza la creación del proyecto en el sistema de manejo que es el SAP que tiene la empresa. Hacemos la planeación de materiales, la planeación del personal, y todo esto se comunica a las personas involucradas en el proyecto. Durante la ejecución, nosotros tenemos unos jefes de proyecto que se encargan de hacer el seguimiento a cada una de las fases del proyecto, hacen el monitoreo y control de todo el proyecto. Tenemos unas reuniones formales de avance cada semana con el equipo. Y igual pues hay un constante pues monitoreo de cómo se está desarrollando el proyecto. Al final se hace un cierre financiero, se hace un análisis de cómo financieramente terminó el proyecto, se hace una entrega al cliente, o sea, un cierre formal con el cliente, y estamos en este momento implementando un registro formal de lecciones aprendidas de cada proyecto para usarlos en los proyectos futuros. Ese es más o menos un resumen de la forma como gestionamos los proyectos de perforación. Gracias.
Jaime, usted estaba mencionando que los proyectos los hacen de manera tradicional. ¿Nos podría, por favor, contar si usted tiene experiencia en proyectos con enfoque adaptativo? Bueno, como te decía, los proyectos de perforación, digamos que se adaptan más a un método tradicional, o sea, a un método predictivo, eh, porque conocemos, como te decía antes, con un grado alto de certeza el alcance, tiempo y costo que vamos a tener, o sea, sabemos dónde vamos a llegar. Entonces, digamos que es el modo tradicional de gestionar los proyectos es la mejor forma. Sin embargo, digamos que hace más o menos un año participé en un proyecto como sponsor en un desarrollo de TI para pozos, o sea, un desarrollo de una base de datos, la construcción de una base de datos y pudimos, digamos que usar algunas herramientas ágiles para el desarrollo, porque era más un desarrollo de software que se prestaba más para ese tipo de gestión del proyecto, ver cómo hacíamos iteraciones, o sea, llegábamos a un punto y podíamos cerrar y a partir de ahí proyectar qué se iba a hacer en el futuro. Pero el proveedor, porque era un proveedor externo, no lo hicimos con nosotros mismos, pues no tenía implementado muy en manera formal la gestión de proyectos. Entonces digamos que puede ser algo que hice yo usando el proyecto, el ciclo de vida adaptativo en ese, específicamente en ese proyecto que tuvimos de desarrollo de esa base de datos. Muchas gracias. Jaime, entramos ahora en un tema que es de bastante actualidad y pues obviamente dentro de la formación como PMP, que sabemos que hace muchísimos años está dentro de todo este tema de organización y de planteamiento de proyectos, pues ahora nos entraron las tecnologías ágiles, las implementaciones ágiles. Entonces, pues el Project Manager Institute ha tratado de hacer pues el tema de la implementación de los híbridos, que son un poco el tema de tratar de entrar con la metodología tradicional, que obviamente tiene absoluta validez dentro de la planeación de proyectos, pero pues trata de introducir ese tema de metodologías ágiles. Entonces, quisiéramos conocer un poco cómo usted como Project Manager, cómo ha hecho esa implementación y cómo ha hecho ese tema de empezar a penetrar los proyectos con estas metodologías ágiles y si el tema ha sido de fácil adaptación o si ha sido algo complejo para usted y sus proyectos. Sí, tiene razón. Ahora, pues el tema del manejar proyectos en forma híbrida, porque hay muchas herramientas del agilismo que pueden ser utilizadas en proyectos tradicionales. Digamos, yo he estado en varios seminarios que tratan, es un tema muy actual. Digamos, si bien la mayoría de los pozos tienen esa condición, en algunas ocasiones construimos pozos, porque digamos los proyectos que nosotros hacemos es pozos para obtener agua subterránea. Hay veces perforamos en zonas desconocidas, donde no sabemos cuál es el caudal, cuál va a ser el resultado final. Entonces, ahí debemos usar algunas herramientas ágiles porque tenemos un equipo que va haciendo unos avances que es lo que nos va diciendo si el pozo puede ser finalmente construido en su totalidad. Entonces ahí podemos usar algo de herramientas ágiles, digamos, en estar en contacto permanente con el cliente para tomar decisiones y sobre esas decisiones definir el alcance o redefinir el alcance. Estar en mucho contacto con el regulador, que en el caso nuestro de aguas subterráneas son las corporaciones autónomas regionales.
Entonces, sí es posible, y yo trato de hacerlo, usar herramientas ágiles en proyectos tradicionales. Otra cosa que yo he introducido, digamos, como herramienta ágil en proyectos tradicionales es algo que en agilismo llaman como el sprint, que es, digamos, reuniones muy cortas, muy concisas, diarias, con mis jefes de proyecto. Entonces yo lo que hago es que todos los días, muy temprano, hablo con ellos, qué pasó el día anterior, cuál es el programa para este día, qué problemas se han tenido, qué apoyo necesitan. Entonces, eso me ha servido mucho porque tomamos decisiones muy rápidas, si tenemos que gestionar con el cliente o con alguno de los stakeholders, tenemos que mantenerlo informado. Entonces, hay ciertas cosas que yo creo que se pueden ir implementando del método ágil en proyectos tradicionales. Obviamente no todo porque como les digo, el alcance generalmente está y costo y tiempo están muy definidos desde el inicio. Pero yo creo que sí es posible y siempre es una inquietud que tenemos los que manejamos proyectos en forma tradicional de poder introducir algunas herramientas ágiles en el día a día. Porque sí, no completamente, pero sí hay herramientas que nos pueden servir como la que les acabo de mencionar. Sí, señor, lo hemos visto a través de la teoría, que muchas veces las tecnologías ágiles son muy aplicables simplemente parcialmente en el tema de proyectos, pero pues creo que llegaron para quedarse. Jaime, muchísimas gracias, agradeciendo su tiempo, nos ha dado unas luces impresionantes en cada uno de los temas que teníamos que abordar en la presente entrevista. Y creo que nos ha quedado claro ya las distintas metodologías que estamos abordando en nuestra clase de integración de proyectos a través del PMI, y también nos ha dado luces de la evolución de un project manager desde sus inicios hasta temas adaptativos hoy en día. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo más que decir. Muchas gracias, Jaime. No, Mil con gracias, mucho Jaime, gusto y ese es un tema que es muy apasionante y pues la idea también es mantenerse actualizado, digamos, eso ayuda mucho las certificaciones que te obligan a estar todo el tiempo actualizándose porque tienen una vigencia, requiere renovarla y eso se hace sobre todo a través de formación. Entonces, eso digamos que es bien importante y el tema ágil es el tema que está al orden del día, ¿no? Sí, señor. Ok. Con mucho gusto y mucho gusto conocerlos y bueno, muchos éxitos.